Pues encantada de seguir con el programa de formación profesional. La verdad es que cada paso es una etapa que enamora, por así decirlo, un poquito más. Para mí el segundo módulo es súper interesante. En el segundo módulo vamos a ver todo lo que son análisis o diseños compuestos, tanto con los vínculos personales como con el programa, ¿no? Con todo lo que es el movimiento planetario. Y enriquece muchísimo, muchísimo todo lo que hemos visto. Prácticamente lo que veíamos es ese diseño, esa estructura, esa forma con la que nacemos, pero esa forma va a estar continuamente impactada, va a estar evolucionando, va a estar creciendo, ¿no? A través del tiempo. Y esto es lo que vamos a ver, cómo crece y se va modificando, va adquiriendo memorias y conciencia de su propia realidad, pues a través del otro, a través de esos vínculos, de esas relaciones, tanto personales como sociales, colectivas, como a través de la impronta planetaria, ese océano de neutrinos que está constantemente bañándonos y que, bueno, cuestiona mucho todo esto de libre albedrío porque realmente nuestra percepción de la realidad está muy condicionada por este impacto, ¿no? Por este océano de neutrinos que nos va acompañando en el viaje, pues momento a momento, día a día. Por eso Ra insistía mucho en las cuestiones básicas, en la estrategia, en la autoridad, ¿sí? Para tener una llave desde la que poder de alguna manera afianzarnos, desde las de ser correctos para nosotros, porque realmente esa percepción de la realidad que va a ser interpretada por la mente va a estar continuamente fabricando, ¿no? Algún tipo de conclusiones y muchas veces distorsionando nuestro propio proceso de vida o por lo menos nuestra propia singularidad, nuestra propia diferenciación, lo que está constantemente sobre la mesa en todo lo que hablamos de diseños compuestos, o es esa proyección que hacemos del ideal de la homogeneización. ¿Vale? En cuanto a encajar bien en todo y con todos y a fluir dentro de la normalidad. El diseño humano no viene para eso, viene precisamente para todo lo contrario, para dar valor a esa sensación de ser diferente, de que tienes un valor único y sobre todo a que aprendas a amar esa diferencia. Por lo tanto, lo que vamos a ver prácticamente en este segundo módulo va a tener mucho que ver con el condicionamiento. Condicionamiento que, bueno o malo, veréis que termino mi presentación con ese mensaje de intentar liberar juicios, es lo que es, ni es bueno ni es malo, es el camino. Es, bueno, una forma de experimentarnos y de poder también entrar en ese proceso de autoinvestigación y autoconsciencia y por lo tanto de despertar. Si no tuviéramos todo ese impacto, todas esas condiciones, todos esos líos, vamos a llamarlo así, que nos están pasando continuamente, pues realmente es en la diferencia, es en el contraste con cómo vemos e interpretamos nuestra realidad cuando llegamos a poder elevar nuestra visión. Esto es en sí el ser humano. Bueno, pues vamos a dar unas pinceladas primero a ver, bueno, lo que ya un poco sabéis, pero si alguien tiene dudas, también es un buen momento ver que el segundo nivel tiene 2 módulos que van a ir por trimestres. Me apetecía entrar por, bueno, pues yo qué sé, la importancia que tenemos ahora de algunos planetas en cuanto a su influencia a nivel colectivo, ¿no? Es una impronta que está marcando cambios muy, muy, muy importantes. Entonces me apetecía entrar
más con lo que es el trabajo de conocer los ciclos, los marcadores del tiempo, las efemérides, conocer más en profundidad los planetas, etcétera, y luego dar espacio al segundo trimestre para lo que son los diseños compuestos o de relación, donde además podremos también, bueno, extrapolar algún aspecto de lo que iremos conociendo de los planetas, es decir, que nos va a enriquecer todavía más lo que podamos extraer en el análisis del diseño compuesto. Deciros también que vamos a repasar en cierta medida todo lo que hemos dado en el primer módulo, en el primer nivel, porque para poder ver cualquiera de los aspectos vamos a seguir incidiendo en centros, canales, puertas, el tipo, la autoridad y el perfil como telón de fondo en todo el análisis, es decir, que va a suponer también un buen repaso y yo creo que un incentivo a que, bueno, continuéis, ¿no? Vuestra investigación y vuestro estudio. Yo creo que además este es uno de los módulos que más estímulo produce, ¿no? En ir a conocer un poco las bases de la información, porque lo puedes contrastar con una realidad muy concreta y es lo que te está viviendo, lo que te está pasando en este momento, si hablamos de las efemérides o de todos los dilemas o de las cuestiones que surgen en las relaciones, con lo cual en realidad, como dicen grandes maestros, somos relación. Así que no me cabe ninguna duda de que este nivel os va, como digo, a estimular mucho el estudio, aunque, bueno, pues sé que ha sido un verano complicado, yo creo que para la gran mayoría de las personas, y quizá os entréis, bueno, cansados, ¿no? Tenemos ahora un cuadro con Marte, ya luego os pongo un poco lo que sería la impronta planetaria de este momento, he sacado precisamente la de hoy. Tenemos un Marte ahí que nos está dando un poquito de energía y un Venus que intenta armonizar y bueno, tenemos ahí dos planetas personales acompañando al Sol donde parece que nos ha dado un poco de respiro, ¿no? Estos días, pero realmente ha sido literalmente un verano muy caliente. Así que no os desaniméis si no habéis tenido tiempo para estudiar, si no habéis cumplido los objetivos que todos nos planteamos en las vacaciones en lugar de descansar, porque como digo, vamos a tener la oportunidad de repasar todo y os va a servir para afianzar, ¿vale? Bueno, los 2 trimestres que veis que ya os pasé el calendario, ver que vamos a seguir teniendo un encuentro al final de cada trimestre, apuntaros ya las fechas, a ver si podemos estar el mayor número de personas posibles. Volverá a ser en Zaragoza porque visto bueno, de dónde seis cada uno, cada persona, pues es el punto, como si dijéramos, más céntrico, ¿no? Los manuales que podéis adquirir en la página web de la Escuela Internacional, ¿vale? Que están traducidos ya al español y otros materiales que estoy ya terminando de elaborar y que os facilitaré de forma gratuita, ¿eh? Va a haber bastante. No, aquí nos habla de que Mariano, que no ha repasado nada. No te preocupes que esto le ha pasado a todo el mundo. Yo misma también he hecho algunas paradas bueno, porque lo necesitaba, ¿no? Era un imperativo porque además, como hemos llegado a tener hasta 5 planetas retrógrados, todo llevaba un poco hacia el pasado, hacia atrás y a una mirada muy introspectiva con respecto a nuestra propia vida, a un montón de cosas, cada uno con sus particularidades, ¿no? Entonces no ha habido mucha energía para proyectar hacia afuera, etcétera, ¿no? Así que no os preocupéis, como os digo. Bueno, os decía que en este módulo los gráficos y los materiales complementarios creo que os van a ayudar bastante porque, bueno, echo en falta, sobre todo en el aspecto que nos aporta la astrología, uno de los elementos importantes
del diseño humano algunos materiales. Entonces, los estoy elaborando también gracias a la colaboración con Sergio Ferrari y Nelly Lorenzo, donde además tenemos un módulo específico, ¿no? Del cual os daré también información. No sé si animaros a ello porque vamos a dar parte de esos contenidos aquí y tampoco quiero que os desbordéis, pero realmente ampliar el conocimiento, algunos elementos que aporta la astrología al diseño humano enriquece muchísimo y lo vais a ver por todo lo que vamos a ver a ir trabajando. Deciros que está certificado, como es lógico, por la Oficina de Diseño Humano en España y por lo tanto también por la Escuela Internacional, ¿vale? Cada módulo, cada nivel, aunque no recibáis la certificación, quedáis registrados, ¿eh? Es decir, que en cualquier momento podríais repetirlo o podríais parar y continuarlo más adelante. Lo digo porque alguna persona me ha preguntado por esta posibilidad. Totalmente, ¿eh? Es decir, cada módulo de alguna manera quedéis registrados como estudiantes que lo habéis completado, ¿vale? Yo ya pasé el listado a final de curso a la oficina. Muy bien, no sé si aquí hay alguna duda, ¿vale? Antes de continuar, esto es un aspecto como muy práctico. ¿Mm? Muy bien. Yo y el programa. Realmente, como os digo, os va a resultar súper estimulante. Y la mejor forma de aprender, pues que vayáis siguiendo ya esas posiciones, esos movimientos planetarios, sobre todo en este trimestre. Os invito, ¿vale? Os invito especialmente a aprender desde ese trabajo de autoobservación, ¿vale? Es la mejor manera, en el momento en que impacta sobre nuestras emociones, impacta sobre nuestro proceso de tomar conciencia, ahí es donde realmente queda grabada la información. Si cogemos información solo a nivel memorístico, bueno, pues hay mentes que están más capacitadas para ello y otras menos, pero no suele realmente ser efectivo, ¿vale? Yo os invito de verdad, insisto en ello, en que este trimestre sigáis bastante el movimiento de los planetas. Lo vais a poder hacer en My Body Graph, por supuesto, en el programa MMI tenéis el módulo que tiene que ver con las efemérides. Si alguno tiene alguna duda de cómo manejarlo, podemos dedicar algún tiempo en alguna sesión. Y luego está a través de Internet la aplicación del My Body Graph, que a mí la verdad es que también me gusta mucho, ¿vale? Aunque está todavía en inglés, pero todo lo que son gráficos, etcétera, pues está muy bien presentado. Ahora veréis algunas imágenes que he sacado de ahí. Eh, Vamos a conocer en profundidad un poquito más en la cartografía. En algún momento hemos dado unas pinceladas de cada uno de los planetas, ¿vale? Pero los vamos a conocer mucho más en profundidad porque cada planeta está también relacionado con un signo astrológico, está relacionado con un ciclo, es decir, tiene un tipo de movimiento, ¿no? Y es súper interesante, no va a ser, como digo, un curso en sí de astrología, pero sí los elementos básicos y necesarios, prácticos, para que le podáis sacar partido a las posiciones en un diseño diferenciando la cualidad del planeta, ¿no? Lo vamos a ver desde la perspectiva que ya conocéis, ¿no? Esos planetas internos, Mercurio, Venus y Marte, y también la Luna. La Luna, la verdad es que es súper interesante, todo el proceso de las lunas va marcando tiempos importantes. Ahora, hace poquito, el 30 de agosto, tuvimos una luna nueva en Virgo, ¿no? Bueno, pues una luna nueva que además se configuró todo el canal de comunidad, que todavía lo tenemos ahí activado en la puerta 40 y 37, todo ese canal, pues podríamos decir que va a marcar un ciclo, ¿no? Va a marcar un tipo de tendencia hasta posiblemente marzo, creo
creo que del 2020, ¿no? Hablaremos un poquito de ello porque a veces a la Luna, como tiene un movimiento tan rápido a través de las puertas del mandala, yo creo que se le presta poca atención y realmente nosotros estamos como seres humanos dentro del planeta Tierra muy vinculados con los procesos de la Luna. De hecho, ya sabéis que la vida en la Tierra es gracias a la Luna, ¿no? A este satélite que además es proporcionalmente pues muy grande, ¿no? Después insistiremos de nuevo en la trayectoria nodal, en los ejes nodales, eh, pero bueno, redundaremos en ello como hicimos en el primer trimestre, pero viendo también un poco los ciclos de esos retornos que son cada 19 años aproximadamente y viéndolo también siempre en relación con el resto de lo que yo me gusta llamar la orquesta del programa, ¿no? El resto de los planetas. Esto es súper importante. Cuando hacemos un análisis podemos ver el aspecto concreto, pero la riqueza, la particularidad de cada diseño, de la experiencia de cada persona es cuando lo ponemos en contexto de todo el gráfico. Esto ya sabéis que es lo que vengo insistiendo continuamente, ¿no? Bueno, volveremos a ello y volveremos también desde la perspectiva de lo que son los marcadores del tiempo en un diseño. Es decir, visto los nodos no solo de los nodos de diseño natal, sino también qué ocurre en los nodos cuando vemos el ciclo, el retorno de Saturno o el retorno de Quirón o la oposición de Urano, ¿vale? Ahí hay muchas cosas que os quiero contar, ¿no? Y luego veremos también todo el paquete de los planetas externos y de tipo transpersonal, ¿no? Como son Urano, Neptuno y Plutón, que además son los que más huella dejan en el tiempo y que están condicionando mucho todo lo que es la visión colectiva, ¿no? Muy bien, pues ahí andaremos y cuando establecemos cualquier tipo de diseño compuesto con el programa, vais a ver que tiene mucha similitud con lo que ya os comenté, sobre todo los que habéis estado conmigo en el nivel de la cartografía, que di una introducción a lo que son los 4 tipos de conexiones, ¿no? Aquí, cuando lo vemos con relación al programa, se establecen 3, pero si os fijáis, el educativo sería el aspecto de dominio, el personal incluye el electromagnético y el de compromiso, y luego tenemos el del entorno, que es la activación de una puerta, ¿vale? Tiene esa similitud, es decir, que luego vamos a ver también cuando hagamos los diseños de relación entre personas, ¿no? Vamos a volver nuevamente a lo que son las 4 tipos de conexión. Pero cuando lo vemos, como digo, repito, en el aspecto con el programa, pues veréis que creo que tengo por aquí. Ajá, aquí tengo mi propio ejemplo, ¿no? Nos habla de canales de compromiso en el programa, de canales de conexión educacional y personal, ¿vale? Y luego los de nacimiento. Esto que he extrapolado, que he hecho un copia y pega de lo que aparece en el programa MMI, ¿vale? Para que os empecéis a familiarizar con ello. Bueno, pues que sepáis que cuando hablamos de esa conexión personal está incluyendo estos 2 tipos de conexiones, el electromagnético y el del compromiso, ¿vale? Hablaremos porque ahí hay un montón de aspectos. Una cosa que yo siempre recomiendo a todo el proceso de formación de un analista o para aplicar, sobre todo para aplicar a profesionales de otras disciplinas, bien como sois algunos de vosotros, ¿no? De la psicología, de la terapia, de la educación, etcétera, es que la cualidad del planeta nos está dando una información súper importante una vez que conocemos las bases de la estructura de nuestro diseño. Es decir, os he puesto aquí mi propio ejemplo, ¿no? El tener, por ejemplo, la puerta 4
activada por Venus, hace que todo lo que es todo, ese formato de la lógica, ¿no? Ese encontrar respuestas, esté muy bañada por esa búsqueda o eh, por esa ética, por esa moralidad, por un análisis, un juicio en cierto modo muy venusiano, ¿vale? Porque esa puerta 4, como digo, es la impronta de Venus la que de alguna manera está formando ese canal y por lo tanto definiendo mi aspecto mental, ¿no? Y está combinado con la puerta 63, con Júpiter, ¿vale? Así que esto da una connotación muy importante a cómo proceso yo todo, eh, vamos a decir, toda mi parte intelectual. Lo mismo os puedo plantear en cualquiera de las partes del gráfico, ¿no? Por ejemplo, a Plutón, ¿no? El gran transformador, el que nos confronta con nuestras sombras, nos confronta con la parte más enigmática o menos accesible, ¿no? Es también el gran marcador del proceso evolutivo en un aspecto más kármico, ¿no? Plutón es el que nos confronta con la verdad, ¿no? Y bueno, pues indudablemente tenerlo en la puerta 40, ¿no? Que dentro de lo que sería un tipo manifestador del ego, ¿no? A través de ese canal del materialismo, pero tenemos acompañando a ese ego un proceso de transformación muy importante cuando veo que Plutón está en la puerta 40, ¿vale? Entonces, yo ahí puedo, como digo, particularizar. No solamente estoy viendo que soy una manifestadora del ego, ¿vale? Con autoridad emocional, triple partida, etcétera, etcétera, lo que ya sabéis, sino que puedo poner en valor lo que sé de Plutón y cómo ese Plutón va a estar acompañando de alguna manera toda la temática a nivel inconsciente de la puerta 21 donde tengo mi sol de diseño. Y os podría seguir y seguir poniendo ejemplos porque la verdad es que solo con esto ya tendríamos para todo el trimestre, pero vamos a ver muchas cosas. La verdad es que, repito, es uno de los módulos más estimulantes. Lo mismo, ¿qué pasa con los centros sin definir? Tengo aquí a Urano en la puerta 29. Urano es rompedor, Urano quiere cambios, ¿sí? Urano no tiene nada que ver con la estabilidad, ¿sí? Pues voy sumando, ¿no? Voy sumando el hecho de que no soy generadora, de que está además, yo sé que es en un canal de descubrimiento que va en busca del centro G, que va en busca de la dirección y la identidad, y sé además que esa identidad está definida por los ejes nodales, ¿vale? Aquí lo tenéis en la puerta 33, 19 y en la 7 y la 13. ¡Wow! Yo voy sumando, es decir, el arte de combinar los elementos no es fácil al principio porque queremos ir demasiado deprisa. Yo sobre esto de verdad que insisto, disfrutar del proceso. Yo he disfrutado tanto de ir, como si dijéramos, asombrándome cada vez que encontraba una información, encontraba un nuevo campo, una nueva visión, que por eso me dedico al diseño humano. Llevo ya más de 20 años, ¿no? Porque es inagotable. O sea, que no pretendáis desde una primera instancia meterlo todo en el saco, es decir, ya tener esa capacidad de verlo todo al mismo tiempo. No, 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 es un proceso. Y es un proceso con el que jugar, con el que, como digo, disfrutar, ¿sí? Paso a paso y sobre todo que cada elemento que vayáis poniendo en valor lo podráis integrar y afianzar. ¿Vale? Hay mucha prisa, el diseño humano estimula mucho a la mente, ¿vale? Tanto en el querer saber como luego en los miedos y en la inseguridad de, oh, Dios mío, ¿será así o no será así? Entonces, de verdad, disfrutar del proceso porque esto afortunadamente es un viaje, bueno, en el que se puede profundizar muchísimo y que además nos ayuda mucho a comprender. Es realmente el diseño humano desde las mecánicas, desde un aspecto como muy
vamos a decir, neutral, o concreto, nos lleva a una dimensión del campo cuántico increíble, es decir, a algo infinito, ¿no? Y ahí está su gran magia. Bueno, os podría contar muchas cosas, este es mi diseño y lógicamente me lo tengo muy estudiado, pero ¿qué sabemos de Neptuno, por ejemplo, en un bazo sin definir? Pues tendría yo mucho, mucho también que contaros, ¿no? O elementos, por ejemplo, de cómo está aspectado una cosa con la otra. Es decir, cuando aquí he puesto ese título de la visión holística de un diseño, es precisamente porque no solamente vamos a poner en valor las cualidades de cada planeta, de lo que podemos de alguna manera aprovechar, ¿no? De esa gran ciencia que es la astrología, sino que la particularidad y lo extraordinario del diseño humano es que lo ponemos sobre una estructura que forma un diseño, es decir, que conforma algo único y por lo tanto la combinación, es decir, no es lo mismo una manifestadora emocional, etcétera, etcétera, con un sacral sin definir, donde tengo a Urano, ¿vale? Donde, bueno, hablamos de las condiciones, de cómo muchas veces nos aferramos en esa combinación a lo que funciona, a lo que no funciona, a un modelo de trabajo, de manejar la energía, de aprender a las condiciones en las que manejar la energía. Bueno, ese sería un estereotipo, pero en un diseño como el mío, donde tengo a Urano en la puerta 29, eso no encaja al 100%, porque realmente lo que la impronta en mi diseño me está diciendo que para sacar el mayor potencial de lo que es de inteligencia de ese centro sin definir, pues hay mucho de cambio, de uraniano, de romper moldes, ¿vale? Bueno, no me entretengo más, pero os quería un poco transmitir el gran valor que tiene todo esto. Otra cuestión que también vamos, que ya la venimos trabajando, pero vamos a seguir incidiendo, es la visión del mandala. La visión del mandala, ¿por qué? Porque vamos a ver que en todo este movimiento, en todo este recorrido, aparte de los movimientos que tiene cada planeta, cuando hablamos de la orquesta, cuando hablamos de cómo se orquestan entre sí, ¿por qué me gusta la palabra orquesta? Porque imaginaros que estamos hablando de cada planeta como un instrumento. Que emite un sonido determinado, una vibración. Pero esa vibración cuando está puesta junto en sincronicidad con otras vibraciones, con otros sonidos, ahí es donde tenemos esa sinfonía, ¿vale? Donde hay una gran diferencia en cómo se combinan cada una de las vibraciones de los sonidos en un momento u otro. Es decir, y por otro lado, podemos verlo también en algunos aspectos que vamos a ver como es las posiciones de polaridad, las cuadraturas, lo que sería sobre todo la cuadratura, la oposición, cosas muy básicas que nos van a ayudar a situar aspectos importantes. Os pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos a la puerta 40 en Plutón, que ya la he mencionado, ¿vale? Bueno, en la polaridad ya sabéis que es la 37. Ok, tenemos a Plutón relacionado con el signo de Virgo, ¿vale? Y tenemos que también, esto es muy interesante, ver la cualidad del signo de la puerta, ¿no? Y tenemos que al otro lado la polaridad es la 37 en Piscis, pero fijaros el hecho de que tenga a Júpiter aquí al ladito dentro del mismo signo y otros aspectos, pues es muy interesante de observar, es decir, ver el mandala y ver este juego de alguna manera del recorrido o de la distancia, mejor dicho, de la distancia que hay entre un planeta y otro y cómo se posicionan, enriquece todavía más el valor de esta información. También
Si conocemos lo que es el tema de los cuartos, ese proceso de iniciación, ¿no? Ese proceso de la forma de la civilización y ese proceso de la dualidad, de los vínculos, que es donde tenemos ahora, por ejemplo, posicionado el Sol hoy en la puerta 40, línea 6, y el cuarto de la transformación, pues también ver en el mandala, ¿vale? Las posiciones planetarias nos está ayudando a ver dentro de este movimiento, ¿no? Evolutivo que tiene cada uno de los cuartos, cuántos planetas, qué posiciones tenemos en cada uno de ellos. En fin, como digo, lo que quiero transmitiros es que hay una visión concreta desde lo que es el cuerpo gráfico y hay otra que enriquece la mirada desde el mandala, ¿no? También vamos a ver mucho el rojo y el negro de nuevo. Como digo, va a ser como un retornar a muchos de los aspectos, pero enriquecidos con toda la visión astrológica. Y sobre todo lo que vamos a ver aquí es casi una cuadratura, es decir, el rojo y el negro en el diseño están situados a 88 grados, una cuadratura es de 90, ¿no? Prácticamente es muy poquita la diferencia. Lo que vamos a ver es que prácticamente lo que el cuerpo está percibiendo como 3 meses después, en algún, bueno, dependiendo del planeta, en el caso de la Luna será unos días más tarde, en el caso de otros planetas será unos meses, pero de alguna manera un tiempo después la personalidad, ¿vale? Puede ver en perspectiva todo el impacto que ha recibido a nivel del vehículo, a nivel del cuerpo. En esto también vamos a incidir en algún momento, ¿no? Para que podamos autoobservar mucho más nuestros procesos personales y también en la función de facilitadores o de analistas ayudarle a otras personas a ese proceso de autoexploración, ¿no? Lo mismo, las posiciones planetarias pues van a ser también muy reveladoras, ¿no? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para las personas que se dediquen al mundo de la educación, ¿no? Que para mí es, bueno, pues me gusta mucho, ¿no? Y donde creo que se podría aplicar muchísimo el diseño humano, ¿no? Marte, por ejemplo, en un aspecto inconsciente, ¿no? Difícil de manejar, ¿no? Esa energía de Marte que requiere madurez, depende de dónde la tengamos, pues nos va a ayudar muchísimo a las dificultades que tiene esa persona para manejar su energía y cómo ayudarle, porque el aspecto es inconsciente, es rojo, tiene que ver mucho con el vehículo, ¿no? Imaginaros a alguien que, por ejemplo, lo tiene en centros de presión sin conectar a la garganta. Bueno, pondremos a través de los ejemplos algunas cuestiones que pueden ser, como digo, muy aplicables para profesionales que estáis ya trabajando en algún tipo de servicio o disciplina y desde luego para dar alguna connotación como analistas cuando las personas vienen con una dificultad, con un problema, un proceso que están viviendo, ¿no? Esta dicotomía con la que convivimos, que es el rojo y el negro, la vamos a ver también aquí, ¿no? Vamos a ver los ciclos de maduración, los más importantes son a los que les dedicaremos un tiempo para hacer ejercicios, como es el retorno solar, año a año, el desarrollo de las capacidades, el retorno de Saturno, alrededor de los 29, lo que es el ciclo de vida, la oposición de Urano y el ciclo de florecimiento del retorno de Quirón. Pero veremos también otros ciclos, otros retornos que dejan su huella, al menos para que los conozcáis, porque muchas veces, bueno, pues os voy a poner mi propio ejemplo. Yo ahora preparando la presentación, pues me doy cuenta que estoy en un retorno de mi Plutón de nacimiento. ¡Wow! O sea, bueno, no, perdón, que tengo al Sol en la puerta 40 que tiene que ver con mi Plutón. No es que Plutón esté en la puerta 40, Plutón está en la puerta 61. El recorrido de Plutón es muy amplio a través del tiempo. Aquí tenéis la tabla que ya os facilité en su día,
¿vale? Y veremos que, bueno, los planetas, sobre todo Neptuno y Plutón, trascienden lo que es nuestra propia vida, ¿no? Por eso cuando hablamos de camino de vida nos referimos a Urano, ¿no? Cuando Ra hablaba de lo que es la nueva mentalidad, ¿no? El ser uraniano que estamos ahora viviendo y que no tiene nada que ver con siglos atrás donde la gente vivía mucho menos años, ¿no? Bueno, estos ciclos, alguno de ellos le daremos un poquito, lo pondremos en valor porque pueden ser muy interesantes, como os digo, en algunos momentos porque siempre, a mí personalmente es que me coincide siempre cuando alguien me pide una lectura, me transmite una toma de decisiones, rara vez no encuentro que está viviendo alguno de los ciclos, quizá no los ciclos mayores, no siempre, estos que os he comentado de Saturno, Quirón, etcétera, a lo mejor es alguno de los que podríamos decir estos marcadores en el tiempo que vienen más relacionado con otro tipo de planetas, como por ejemplo pueda ser el de Júpiter o el de Venus, etcétera, ¿no? Bueno, le dedicaremos un tiempo a ello, ¿no? Bueno, de este ya os he hablado, el impacto a través de los marcadores del tiempo. Sobre todo ver que cada uno de ellos se establece en un proceso de madurez muy diferente en el individuo, muy diferente y por lo tanto también la forma de comunicar, de transmitir a la persona va a tener connotaciones diferentes. De verdad, insisto mucho que hay que comunicar prácticamente pues un 30%, una cuarta parte o una tercera parte de lo que sabéis. Es decir, la labor del analista, el arte del analista es acompañar el proceso de las personas en ese autodescubrimiento. A veces el exceso de información tapa lo importante. Bien, pues en cualquiera de estos retornos de marcadores en el tiempo, como veréis, todas las posiciones planetarias también van a ser muy importantes ver el tipo de conexiones que establece. Y nuevamente insistiremos, como os he dicho, en lo que es el tema, la temática de fondo del eje nodal. Los marcadores en el tiempo, este tipo de gráficos que aparece aquí, que muchas veces la gente dice, por ejemplo en mi caso, este es el mío, es que con el retorno de Saturno me convierto en generadora. No, no, lo que nos está diciendo es el tema de trasfondo a trabajar en ese ciclo para, por así decirlo, acompañar el proceso de madurez que te exige ese ciclo. De eso es de lo que te está hablando, no de que de repente te conviertas en una generadora. Si bien por ejemplo, en mi caso vemos que uno de los aspectos que tuve que poner atención en este retorno de Saturno, pues sí que tenía mucho que ver con enfocar mi energía a nivel sacral, ¿vale? Una etapa de mucho descubrimiento y realmente así lo fue y que va a influir mucho en mi identidad y en mi trayectoria de vida, ¿no? Por todo este canal que quedó ahí definido. Pero no quiere decir que de repente yo tenga este diseño. Lo que nos está hablando, repito, es de la temática del trabajo que va a haber ahí de fondo, tanto de condicionamiento, pero no desde un aspecto positivo o negativo, sino simplemente de lo que va a ser una experiencia por la que de alguna manera mi viaje va a transitar, ¿vale? Bien, siguiendo el programa en su movimiento, hoy bueno, pues para ilustrar un poco lo que os estaba comentando, me apetecía sacaros, lo he sacado desde hace aproximadamente una hora, ¿qué tenemos en este momento? Bueno, pues tenemos todo un canal que hemos tenido prácticamente esta semana, formando el canal de comunidad, ¿no? Pero si os fijáis, este canal que ahora se forma con el Sol aquí en la puerta 40, en la Tierra en la 37, pues tendríamos desde el conocimiento, las claves que vamos a ir aprendiendo en este módulo, tendríamos mucha más información. Porque vamos a ver que muy cerquita, en el mismo centro, en el centro emocional, tenemos a Neptuno.
Sí, así que Neptuno muy relacionado con la ensoñación, muy relacionado también con aspectos que no muchas veces no son fácilmente visibles, son muy sutiles, a veces muy psíquicos, pues va a estar acompañando a toda esta configuración emocional que conecta al ego, ¿no? El ego bueno, siempre es el motor este de la de la voluntad, ¿no? Y de la confianza en uno mismo. Bien, pues ahí ha estado Neptuno, ¿vale? Y va a estar, ha estado y seguirá estando porque tiene un largo recorrido aspectando todo nuestro aspecto emocional, ¿no? Y lo mismo si vemos al Sol, vemos que está acompañado en esta orquesta, está acompañado estos días por Mercurio y por Marte, y hace unos días atrás estuvo con Venus, ¿no? Bueno, literalmente no es lo mismo seguir acompañando el movimiento del Sol cuando lo vemos en solitario que cuando vemos al astro Sol acompañado en esta orquesta con otros instrumentos, con otras vibraciones que van a producir pues van a crear esa sinfonía, ¿no? Hoy ya tenemos, por ejemplo, hoy me decía, yo no he parado con el WhatsApp, con los correos, bueno, increíble la cantidad de comunicación que se ha dado con, vamos a decir, mis contactos, bien sea a nivel personal, a nivel de trabajo, etcétera, ¿no? Ahí teníamos a Marte, que es un aspecto energético, con Mercurio y el Sol. ¡Wow! Y seguro que si hacéis repaso del día, cómo os ha ocurrido hoy, veréis que habéis hablado mucho, que habéis recibido muchos correos, en fin, que ha habido mucha energía potenciando la comunicación en el día de hoy. Pues, y otras veces puede ser todo lo contrario, es decir, una temática como es la puerta 40 que nos habla de la liberación, que es una puerta de soledad y que tiene a través de, bueno, las dinámicas del ego discernir, ¿no? En qué medida está disponible o al servicio de esa comunidad y de todo el tema emocional, pues a lo mejor en solitario o aspectado con otros planetas, pues el efecto hubiera sido completamente diferente, la sensación que cómo hubiéramos pasado el día de hoy, ¿no? A ver que tengo por aquí algo en el chat. Bueno, Eva María me confirma esto de las comunicaciones. Yo he recibido audios, WhatsApp, correos, bueno, de todo, ¿no? Y claro, cuando he visto el gráfico ahora esta tarde, digo, ya está, tocaba, ¿eh? Tocaba. Hoy tocaba o era el día de la comunicación. A ver, no deja de ser condicionamiento, es decir, podemos esto verlo no como algo que tenga que ocurrir, sino como lo que decía, lo que el océano de neutrinos está lanzando en cuanto a la experiencia y ser correcto para ti en tu autoridad y decidir que hoy no estás para nadie, es decir, que hoy no respondes a todo eso. Pero indudablemente esto es una decisión particular de cada uno. Lo que tenemos ahí es una orquesta del programa en el que ha generado esa influencia para todos los seres humanos y ahí aprender sobre todo a ser correctos con nosotros mismos, ¿no? Con nosotras. Esto es lo importante. Bueno, seguimos teniendo a Plutón en la puerta 61, que es una puerta de presión mental, ¿vale? Y, y a otros planetas que como es Urano, que ha entrado en el reino, en el territorio de Tauro, ¿no? Que es un signo de estabilidad, ¿vale? Y que sin embargo el que va a estar hasta el 2027, ¿vale? Transitando por ese territorio va a ser Urano. Entonces, bueno, como ya os habrá llegado información por otras fuentes, pues estamos viviendo, estamos en un proceso, en una antesala de muchísimos cambios a nivel colectivo, ¿no? Y Urano lo está poniendo muy clarito, ¿vale? Desde el momento que entró, como digo, en el territorio de Tauro, que, que tiene mucho que ver con la tierra, que tiene mucho que ver con la estabilidad, pero que Urano le va a decir, le va a menear toda esa estabilidad. Lo mismo que podríamos decir cuando Plutón
o bueno, o Saturno, etcétera, se sitúan en el en el territorio de Capricornio. Capricornio son las estructuras, ¿vale? Y bueno, si tenemos a Saturno por ahí, contarme, ¿no? Si no habéis tenido alguna dolencia de espalda, de huesos, de algo que tenga que ver con vuestra estructura, incluso ósea, porque bueno, ahí tenemos a Saturno, que es el gran maestro de la disciplina, tocando un poco las teclas para ver si la estructura está sólida o no, para mostrarnos dónde tenemos nuestros puntos débiles, ¿no? Y me podría extender y extender en cada uno, pues, de las posiciones que veis aquí en este mandala y en este cuerpo gráfico, ¿no? Simplemente os estoy dando unas pinceladas porque realmente es súper, como digo, súper revelador. Un momentito que tengo aquí en el chat, nuevamente consulto. Bueno, Cintia también confirma por ahí, muy bien, muy bien. Sí, sí, tocaba, tocaba. Y otra cosa, como digo, es que para eso está la estrategia y la autoridad, para recordarnos muchas veces que no deja de ser un condicionamiento del programa. Ese condicionamiento puede, yo para mí hoy ha sido un día maravilloso, me ha cundido muchísimo el trabajo, he contestado cantidad de cosas que tenía pendientes y el resultado para mí es muy positivo, pero porque mi estado de ánimo, es decir, mi energía vital estaba disponible. Quizá para otras personas no lo era y por lo tanto esta energía, ¿no? Que en cierto modo puede ser un poco avasalladora, pues no le ha resultado nada cómoda, no ha sido favorecedora. Bueno, sigo porque si no quiero contaros muchas cosas. Aquí tenéis, por ejemplo, bueno, cómo impacta en mi diseño, en mi percepción de la realidad. Nuevamente lo que he hecho es sacar el compuesto con el cuadro planetario de hoy. Aquí no estamos hablando de marcadores del tiempo ni nada por el estilo. Pero, bueno, indudablemente el tener aquí a Plutón. Yo tengo por nacimiento a Plutón en la puerta 40. ¿Vale? Y oye, y estos días el sol está aspectando por la puerta 40. Pues de alguna manera, estos días está ofreciéndome la oportunidad, ¿no? El sol da luz a muchos aspectos que en la mayoría del tiempo están como muy ocultos para mí, ¿no? Toda la temática que represente la puerta 40 en el centro del ego, etcétera, etcétera. Pues bueno, estos días la verdad es que el sol es como que ha puesto ahí una luz, un foco para decir, mira un poquito por aquí todo esto que te interesa para ese proceso de transformación. Y en verdad os digo que así lo he sentido, ¿no? Y podría poneros más ejemplos, pero en realidad a donde quiero llegar es que, bueno, si veis el gráfico, podéis decir, no cambia mucho. Sigue siendo, bueno, cambia en el sentido de que es una doble definición partida. Bueno, ahí hay un cambio importante, muy, muy importante, ¿vale? Porque una de las cosas que insistía mucho Ram, y que lo veréis en el manual del análisis de los ciclos, pues es en los tránsitos en las puertas puente. Por ejemplo, bueno, pues estos días el tener a la Tierra posicionada en la puerta 37, que es un puente en mi definición, pues puede ser bastante interesante, ¿no? Quizá es un tránsito de corta duración, de apenas 6 días, poco más, pero imaginaros que el tránsito está producido por un planeta como Plutón o como Neptuno, que comentábamos antes, y que a lo mejor justo es que te hace de puente. Pues imaginaros, ahí tenemos un proceso mucho más impactante en el tiempo, en el camino, ¿vale? Cuando ese planeta está cambiando la configuración de tu diseño. Pero bueno, aunque no cambia aparentemente, sí que hay muchos estímulos, hay muchos otros aspectos que podría yo de alguna manera poner en valor, ¿no? Como por ejemplo que mi centro sacral sin definir, Urano esté en la puerta 27, que os he comentado hace un momento, ¿no? Es decir, bueno,
alucinante, sencillamente cuando podemos observar esta orquesta para ver también qué vibración es la que nos sostiene día a día y por lo tanto recordar nuevamente esa llave, esa estrategia de autoridad para que bueno, podamos respetarnos y poder manejar el condicionamiento de la mejor forma posible. Como os digo, hoy para mí ha sido un día favorable por mi estado emocional, pero para otros puede que no haya sido así. Por lo tanto, quizá la experiencia de toda esa energía y para la comunicación pues no haya sido tan cómoda, ¿no? Bien, hay una cosa que la promoción pasada estuve trabajando con colaboración con Nelly, como os decía, que son las casas, ¿vale? Las casas astrológicas que también definen áreas. Hay todo además unas tablas donde podemos ver, dependiendo de la puerta, en qué grados está, lo podemos extrapolar luego en el mandala y situar cada una de las casas. ¿Qué ocurre? Que las casas nos plantean áreas de la vida, el área de las relaciones, el área de los recursos, del aspecto material, el área de la proyección profesional o vocación, los viajes. Bueno, es un aspecto súper interesante, pero que valoraré en qué medida nos va a dar tiempo, ¿vale? Simplemente deciros que ahí podríamos hacer una extensión súper bonita y cuando situamos, como digo, todo lo que podemos ver de las posiciones planetarias y podemos ver en qué casa astrológica nos cae. Veremos, ¿vale? Lógicamente, para el que conozca un poco de astrología, ya sabéis que hay como 4 puntos: ascendente, descendente, medio cielo, fondo cielo. Bueno, sabemos también que la cualidad de los signos, pues los hay de cardinales, de fijos, de mutables. Hay unas cualidades ahí, ¿vale? Importantes, ¿no? El hecho de que Virgo, por ejemplo, donde tenemos ahora el Sol, ¿no? Sea un signo mutable, pues es que nos está preparando para un cambio cuando pase al signo fijo, ¿no? Cuando pase a las puertas del signo fijo. Bueno, en todo este cuarto de la dualidad que ahora está transitando el Sol, ¿no? Bueno, veremos a ver en qué medida podemos adentrarnos con todo esto porque es un área también muy interesante. Bueno, preguntas. Hago una pequeña pausa porque veo además que me estoy alargando mucho sobre dudas que pueda haber sobre este primer trimestre en el que nos vamos a adentrar a partir del martes 18 de septiembre. Me pregunta Roberto si se puede conseguir. Bueno, ahí es donde os decía que hay un módulo específico que va a empezar el último lunes de cada mes. En la anterior promoción, a todos los estudiantes de la formación profesional estuvieron invitados a esos módulos o a ese módulo que hicimos. Bueno, os lo ofreceré como una opción siempre y cuando no os sobrecargue, ¿vale? Que cada uno mida el tiempo que va a poder tener de disponibilidad, también la afinidad que tiene con todo el tema de la astrología, si ya tiene una pequeña base. Realmente lo hacemos muy accesible, ¿eh? Nelly es una persona muy cercana, muy chicharachera. Siempre digo que hacemos de poli bueno y de poli malo. Ella es el bueno, ¿eh? A mí me toca como manifestadora hacer de malo. Y intentamos hacerlo, pues, como digo, ameno. Bueno, os mandaré un correo al respecto, ¿vale? Ahí podrás, Roberto, conocer más el tema de las casas porque es uno de los puntos importantes del programa que trabajamos, ¿vale? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna cosa más que queréis plantear antes de pasar al otro módulo que estoy así también como unas pinceladas?
Vale, pues vamos a pasar yo y el otro, el análisis vincular, ¿vale? Bueno, va a ser una continuidad. La diferencia es que, claro, con el programa no es lo mismo que con las personas físicas. Aquí surgen muchos dilemas, surgen muchas proyecciones también de lo que esperamos de los demás, de lo que nos gusta, no nos gusta y que nos confronta con lo que yo digo que es nuestra visión de la normalidad, ¿no? Y nuevamente lo que vamos a trabajar en el diseño humano es ese imperativo de atracción por lo diferente, ¿sí? Y cada vez más evolucionamos a un modelo de relaciones donde cada vez las diferencias son mayores. Venimos de un contexto donde la cultura, la exigencia también del modelo de vida, de la supervivencia, apareaba, por así decirlo, nos vinculaba más entre las mismas culturas, religiones, clases sociales, etcétera, etcétera. Ahora que tenemos una dimensión mucho más global, también la economía se mueve en un ámbito de influencia mucho más global, es decir, no vale con que estemos bien en nuestro territorio, porque indudablemente todo lo que le vaya bien o mal a otros puntos del planeta, a otras economías, también nos va a afectar a la nuestra. Es decir, podríamos hablar largo y tendido de estos cambios tan importantes que hemos vivido, que estamos viviendo en nuestra especie, pero que sobre todo, como digo, aterrizan también mucho en el tema de las relaciones personales, ¿no? En los modelos de trabajo, formación de equipos, trabajo en red, bueno. Y claro, ¿cómo se utiliza muchas veces la información? Muchas veces se quiere explicar lo que no se entiende. Ahí estaremos muy alerta a los juicios, a todo lo que son las interpretaciones y a cómo debe ser la labor del analista, porque la mayoría de las veces cuando nos piden un análisis vincular de relaciones, tenemos que observar mucho ese predeterminismo que puede tener la persona que consulta, ¿vale? Eh, y en qué medida, sobre todo, no hay escapatoria, es decir, si no hay un proceso de transformación individual donde respetamos nuestra propia naturaleza, donde hemos entrado realmente a conocernos y a explorar todo nuestro condicionamiento y también nuestro valor, es muy difícil encontrar ese punto de armonía y de ese amor que andamos buscando en los demás, ¿no? Vamos a ver, vamos a profundizar más, los que, como digo, estuvisteis conmigo en la cartografía, visteis esa introducción de elementos, ¿no?, que influyen cuando en una relación se define un centro u otro, pero sobre todo en qué medida somos conscientes del impacto que producimos en los demás, porque la mayoría de las veces siempre es a la inversa. Oh, estoy mal emocionalmente, claro, convivo con un emocional. Oh, estoy mal mentalmente, claro, convivo con una persona de definición mental. Y por ahí el ego y todo seguido, ¿no? Tenemos un discurso permanente de justificarlo todo. Y la labor del analista, insisto, tiene que ir encaminada hacia poner conciencia tanto de las creencias, de las memorias a las que nos hemos aferrado y nos hemos anclado por seguridad y autoprotección, con lo cual el condicionamiento nos ha dado también una coraza con la que funcionar, ¿no? Y o desde el impacto también que producimos en los demás. Esto es súper enriquecedor, son bases que vamos a ver desde los centros, vamos a ver también desde los 4 tipos de contacto, donde ya nos podremos meter en mucha más materia, ¿vale? Fijaros, aquí hay un pequeño resumen de la cantidad de cosas que podemos ver en un análisis vincular en un diseño compuesto, ¿no? Desde el tipo, empezando por el tipo, por los centros condicionados, ¿no?, y los centros afines, desde los cambios, es decir, distintos tipos de autoridad,
desde qué pasa con la definición, ¿no? En qué definición se convierte, sigue siendo, es una singular, partida, triple. Hay un montón de posibilidades que ocurre cuando enlazamos dos diseños, ¿no? ¿Qué pasa con esas conexiones y con los puentes? En la mayoría de las relaciones están muy mediatizadas por puentes o posiciones importantes en nuestro diseño, por eso nos atrae, nos sentimos atraídos por las personas y ahí lo confundimos con los estereotipos de amor o muchas otras cosas de las que podríamos ir hablando cuando compartamos en directo, ¿no? También es muy interesante el perfil, indudablemente la afinidad o la comodidad que van a tener personas del mismo perfil y personas que son de diferente perfil. Y esto lo podemos extrapolar tanto a la pareja como a las relaciones con los hijos, con los socios, con el círculo de amistades, etcétera. Es decir, cuando hablamos de análisis vinculares, yo y el otro, y otra persona. Hay un tema que es la cruz de la vida, propósito y entorno, que profundizaremos sobre todo cuando lleguemos al tercer nivel, ¿sí? En el que trabajamos más las cruces de encarnación, ¿vale? Lo veremos desde la perspectiva de lo que conocemos. Por lo tanto, en el tercer nivel dedicaré alguna sesión a volver a los diseños compuestos, ¿vale? Para incorporar el tema de la cruz de la vida. Pero quería ya que quedara un poco anotado en esta especie de esquema, ¿no? Y hay otras cuestiones que, como digo, las vamos a poder ver con respecto a lo que veremos del primer módulo, que son esos ciclos, esos marcadores del tiempo o esos momentos que está viviendo cada persona por la impronta planetaria, ¿no? Bueno, pues también lo podemos ver en el tema de las relaciones, ¿no? Las temáticas de madurez y transformación. No hace mucho, el otro día, hablando de un diseño compuesto, comentaba, ¿no? Claro, el gran proceso que está viviendo una de las partes, vamos a poder llamarlo así, pues indudablemente está afectando a la idea, al modelo que tenían construido de relación y de pareja, ¿no? Bueno, podemos ver también, como digo, enriquecer en el análisis con el tiempo, no en una primera sesión, no en una primera facilitar la información, pero sobre todo a las personas que queréis hacer un trabajo, que es lo que recomiendo de acompañamiento, llámale coach, llámale terapia, llámale educacional, llámale como quieras, que sería lo ideal. En ese proceso de acompañamiento sí que se puede incorporar, como digo, todo lo que veremos de la orquesta planetaria, del impacto de los procesos que está viviendo cada individuo para trabajar también el tema de las relaciones, ¿no? Bueno, aquí un pequeño resumen, porque es un módulo que también da muchísimo de sí. Tocaremos de nuevo un poco el tema de las mecánicas de la sexualidad. La verdad es que os lo recomiendo, no lo he puesto, no viene como manual específico, pero yo es un manual que de base que lo recomiendo, donde además vienen las puertas del amor, los tipos de conexiones. Yo creo que es un manual muy accesible de leer y muy completo, ¿vale? Os lo recomiendo de verdad para sentar buenas bases a nivel de información. Y lo que haremos será un trabajo, haremos un trabajo práctico, es decir, cogeremos ejemplos y esta es una de las plantillas bueno, que suelo utilizar, ¿no? Es decir, no podemos, de alguna manera tenemos que ayudar a nuestra mente a crear una estructura, a crear un modo de ir viendo cada uno de los aspectos, porque como veis son muchos. Entonces, bueno, tener una plantilla, una estructura desde la que ir anotando, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos dos diseños, pues bueno, aquí en el ejemplo veis unos generador y otros proyector. No hay centros afines. Vemos que estamos ante dos diseños completamente diferentes en su color, en su definición. ¿Y qué centros hay condicionados? Pues sí que vemos que cuando
se juntan, qué centros quedan definidos para el ejemplo A y qué centros quedan para el ejemplo B. De ahí podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? En que se convierten, el A se convierte en una definición simple, pero B se convierte en una doble partida cuando se junta con A. Ah, wow. Bueno, sigue siendo una doble partida B aun cuando se junta con A, porque no establece un puente en su doble definición. Bueno, pues esta es otra de las cosas que vamos a tener en cuenta, ¿no? Los temas de conexión, el 8 más 1 a nivel de los centros, o el 7 más 2 o cualquier otra de las fórmulas, el tema de la autoridad, etcétera. Y el tema del perfil, por supuesto. Bueno, os he puesto una plantilla, un ejemplo, sobre la que trabajaremos casos prácticos en el sentido de que habrá, como digo, una estructura que nos ayude a ir poniendo en valor cada uno de los aspectos que vamos a ir viendo. Y en definitiva, lo que siempre, siempre, siempre va a estar de base es esa mirada del proceso, la fórmula del ser y el no ser, es decir, la atención a nuestro lenguaje, aunque las técnicas de lectura están en el módulo 4 o en el nivel 4, ya sabes que yo insisto mucho en que las habilidades hay que irlas trabajando desde el principio. Y eso he puesto algo que hice en el momento de la presentación de esta promoción del primer curso, ¿no? Que para mí el 50% es técnica y el 50% es transmisión, es decir, cómo pongo en palabras, ¿no? Todo lo que vamos a ver en el tema del módulo 2 yo y el programa, yo y el otro, es continuamente el ser y el no ser, pero libre de juicios, ¿no? Cuando hablamos del condicionamiento del no ser, repito, y con esto me gustaría concluir esta presentación, ¿no? Estamos hablando también del potencial de inteligencia ante el encuentro con la diversidad, ante el encuentro de ese movimiento del que formo parte del cosmos, ¿no? Bueno, entonces esto es algo ineludible, ¿no? Lo que ocurre es que siempre, siempre tenemos que contrastarlo con nuestra fórmula del ser, es decir, con el propósito que nos trajo aquí, con nuestra propia experiencia personal, con nuestra singularidad, con aquello que nos da un valor diferenciado. ¿Sí? Pero realmente va a ser una constante, ¿eh? Y que nos va a recordar mucho pues esos primeros pasos que dimos en el vivir tu diseño, ¿no? Que lo definíamos así, ser o no ser, pero aquí en este ya momento en el que ya llevamos un tiempo, en el que hemos adquirido mucha información, pues vamos a ir más a las fórmulas, vamos a ir también a la capacidad de síntesis, a ver en realidad esto en qué se traduce, ¿vale? Y no quedarnos solo en generalidades, ¿no? Muy bien, pues abrimos si queréis un turno bueno, de preguntas, de comentarios, también un poco qué impresión, con qué impresión os quedáis. Me encantaría escucharos. Hola, hola Rasna. Yo quería comentar que aparte de sensación de que todo es muy interesante y tal, también me siento como muy perdida y, y bueno, pues de las temáticas que has comentado, no sé si recomiendas repasar algo de cursos anteriores, porque yo, por ejemplo, de lo del diseño compuesto, esto de 8 más 1, no lo he entendido, igual que otras cosas, ¿eh? Pero es como que no sé si hay algo que me pueda ayudar a entenderlo mejor o bueno, no sé si los demás compis tienen alguna idea. No te preocupes, Cintia, lo vamos a repasar todo. Es lo que he dicho. ¿Qué material recomiendo? Os lo voy a ir comentando y precisamente es lo que he dicho al principio, os va a estimular. Estimular a leer el manual de la sexualidad, estimular... Bueno, en cuanto a grabaciones, no sé si va a ser necesario porque aunque
adelantemos más en cuanto a cantidad y nivel de profundidad, vamos a partir, o sea, es decir, volveré a explicar lo de las fórmulas de los números de 9 más 0, 8 más 1, 7 más 2. Lo único que lo pasaré más rápidamente. O sea que por eso no te preocupes, ¿vale? Como digo, vamos a afianzar cosas que hemos ido dando y luego también relájate, Cintia, es decir, el diseño humano es una constante, es un descubrimiento, ¿vale? Yo siempre digo que disfrutéis del proceso, no os dejéis llevar por el hambre de querer controlar toda la información, disfrutar del proceso. Pero bueno, respondiéndote, repasaremos todo, ¿vale? Quiero decir, empezaré los primeros minutos de cada clase repasando las partes fundamentales, no te preocupes. Y además lo vamos a hacer también mucho a través de ejemplos. Muy bien. Bueno, ¿alguien más se anima? Yo también me puedo animar, Rasna. Hola. Hola, hola, pues venga, venga. Yo comparto también la sensación de Cintia. Me parece muy estimulante. En la primer módulo, el tema de la astrología, lo veo, pues bueno, con esa carencia de conocimientos. Bueno, eso es así y es lo que estás diciendo y repitiendo, que lo iremos viendo poco a poco. Los análisis compuestos y demás también me llaman mucho la atención y me estimulan para ver más cosas. La verdad que me parece muy estimulante, tanto con la información con el programa como con los demás, y cómo afecta en cada uno y en nosotros. Decir eso, que sí, como bien dices, despierta esas ganas de continuar, despierta esas ganas de profundizar más en todos los campos y bueno, te vas dando cuenta que tienes las lagunas esas o los vacíos de memoria que estamos hablando, que sigues mencionando, ¿no? Que seguimos, yo por lo menos hablo en particular desde el punto de vista de la memoria y no tanto desde la casuística o la observación o el auto afianzamiento con situaciones en las que dices, ¿no? Vivir cada día, mirarlo y analizar y sentirlo y entonces de esa manera lo podrás interiorizar. Quizás también eso sea un componente más para tener en cuenta. Y sin más, aportar este granito, que gracias y que sí, efectivamente tienes toda la razón, estimula. Bueno, gracias Mariano. Paso a paso, día a día y sobre todo disfrutando, insisto mucho en ello. Deciros también que cuando uno entra en todo este paquete de información, a veces se siente abrumado, sobre todo por los meses que estamos transitando a nivel energético, que no nos deja mucho proyectarnos hacia el exterior, hacia avanzar, etcétera. Ya os he dicho nada más empezar que hemos pasado un verano y que todavía hay aspectos, aunque ahora hemos tenido unos días un poco más livianos, que tenemos esa sensación, ¿no? La clave, apostar, enfocaros, centraros, ¿sí? Eliminar aquello donde realmente no está en vuestro camino, no está realmente en vuestra trayectoria. Es decir, es un momento de ser bastante selectivos, ¿sí? Porque estamos de alguna manera definiendo hacia dónde vamos a evolucionar a nivel de cambios, ¿vale? Así que todo lo que no encaje en esa estructura a la que vamos a dar continuidad, pues ahora solo nos va a traer problemas, ¿eh? Y tenemos también, es un momento muy bueno para discernir y para tener calma, para darle tiempo a las cosas, ¿no? Pero sobre todo para discernir lo que ya no está en nuestro camino, ¿vale? Deciros también que, bueno, me gusta porque considero que el analista se ve muy solo, por mi propia experiencia, luego con su propio trabajo en el día a día, pues que suelo invitar a las personas de promoción anterior a las clases. Es decir, que cuando empecemos una nueva promoción, cuando empiece, deseo, espero, proyecto ahí en septiembre del 2020, pues estaréis nuevamente invitados
a repasar y a compartir. La riqueza es que en la medida en que yo personalmente, profesionalmente, cada vez que doy este programa, que ya son varias veces, pues yo también creo que bueno, soy más concreta, más clara, voy también evolucionando y sobre todo la aportación de los compañeros y las compañeras. O sea, los ejemplos, las preguntas, todo eso enriquece muchísimo cada grupo. Sois un grupo maravilloso y creo que de ahí también que la riqueza de todos los temas que han salido pues haya sido gran parte del material que hemos estado trabajando. A ver, Roberto tiene una consulta, dime. Hola, Rasna, ¿qué tal? Un Hola. saludo a todos, lo primero. Espero que hayáis pasado un buen verano, ¿vale? Y espero veros pronto. Yo la verdad que al igual que los compañeros, la verdad es que me parece súper estimulante el tema de tanto la astrología como de las relaciones vinculares. Yo sí que llevo todo el verano empollando un poco y al respecto a la astrología me parece espectacular y os animo un poquito a profundizar porque la verdad es que es apasionante. Al hilo del diseño me parece crítico y clave. Y luego, por otro lado, habías comentado que el tema de las casas, un poquito, es que no me había quedado claro. Tú decías que todos los lunes se podía participar en... Sí, que os mandaré un correo y os informaré de este programa, que van a ser tres módulos de 9 sesiones cada uno, que va a empezar el lunes día, a ver, 30 me parece que es, el último lunes del mes, pero que es una invitación opcional, ¿vale? Porque, bueno, no todo el tiempo, no todas las personas tienen para dedicar varios días, es decir, por favor, priorizarme los contenidos que vamos a trabajar, que vamos a ver en buena parte, lo que en este otro programa voy a dar con Nelly Lorenzo, o sea que no os vais a perder en sí lo fundamental. Lo que pasa es que ahí va a tener como mucho más, bueno, va a ser más enfocado también a esa mirada y a ese conocimiento de la astrología, ¿no? Si a ti te apetece y ves que vas a disponer de ese tiempo, pues ahí te la lanzo y recibirás mi correo, ¿vale? Mándame la información y lo valoro, al menos valorarlo. Sí, pero date cuenta que los ritmos para cada persona son diferentes, ¿vale? Ese módulo va a ser grabado y además yo creo que daremos continuidad a esa colaboración y entonces que cada persona vaya un poco decidiendo, ¿vale? Es lo que era mi mensaje. Mm, Ok, perfecto. Pues muchas gracias. mm. Muy bien. Joseph, ¿alguna pregunta? Pues no, hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, pues, lo único que quería comentar es, bueno, pues con ilusión de reemprender la navegación, Ujú. me estoy escuchando con repeticiones. Ah, Tampoco, ya. pero bueno, bueno, pues más que nada saludar al grupo, Sí, bueno, y con mucha ilusión de continuar, muy bien, muy bien. ¿no? Contigo y con todos. Ajá. Y porque tampoco tengo ninguna pregunta. Pregunta, ok, ok. Bueno, Simplemente, voy a invitar pues a algún proyector por esto del eslogan de la invitación. Laura, cita. Hola, un saludo a todos. Hola, bonita. Yo, bueno, me venía así un poco antes del tema de que en Internet también hay informaciones muy resumidas de algunos aspectos de astrología, que Ujú, imagino que tú los vas a pasar por un manual también, ujú. pero que al que le crea así como ya una inquietud, pues que se puede empezar a mirar, ¿no? Y un poco es jugar con la información. Ahora estamos en ese momento, ¿no? De a ver cómo encajamos esto con lo otro y ir jugando
Y te tenemos a ti de apoyo también Claro. para que des ese feedback, ¿no? De sí, por ahí va bien. Sí, haremos igual que en el primer nivel, haremos prácticas, ¿eh? Haremos prácticas. Y bueno, pues tranquilidad y escuchar y poco a poco se va sentando el conocimiento. Ajá, muy bien. No es una cosa que podemos como coger solo desde la cabeza, ¿no? Sino que hay que aterrizarla. Exacto, por eso la invitación que se hacía, bueno, a dedicar, pues no sé, un día a la semana, le echáis un vistazo a cómo está el cuadro, esta orquesta planetaria, ¿no? Y observar qué os pasa esos días. Lo podéis, a mí me gusta verlo un poco en retrospectiva para no condicionarme, ¿no? A nivel mental. Pero como lo que os he dicho, del Sol transitando por la puerta 40 y que ahí en mi diseño tengo a Plutón, ¿no? Y digo, wow, cuántos sueños, cuántas cosas estos días me han pasado. Digo, sí, no me ha condicionado, pero entonces puede ser una pauta, decir, a final de semana o en un momento determinado, ver qué cuadro ha habido esa semana y ver cuál ha sido vuestra experiencia, ¿no? De verdad que esto es muy enriquecedor a la hora de observar las sensaciones que ha producido este impacto. A ver, por aquí tengo más cositas. Sí. Rashna. A ver, ¿me oyes? Hola, Jasone, sí. Hola, buenas a todos. Mira, me estaba viniendo a mí que estabas hablando, bueno, pues lo de fijarse los tránsitos, ¿no? Sí. Semanales y tal. Y entonces, es una propuesta, ya sé que andamos todos pillados de tiempo y esto es bastante en leer, aprender, escuchar y todo. Pero es que a mí me sirve, que tengo ahí a la tutora particular, Evita. Sí. Y es Jasone, que mucho. que me... Escucha. Sí. Y es que se agradece mucho, ¿no? Cuando ella me dice, ya has observado, fíjate, esto, espera. Y entonces, claro, no es para liarte a ti, ¿eh? Es que los tutoriales dan para lo que dan. Sí, digo yo, tiene razón. Si le diéramos un poquito más de uso en la única plataforma que tenemos más accesible, ¿no? Lo del Facebook, es que a mí me ayuda. ¿Ya te has fijado tú a esta puerta? Yo la he vivido así, o sea, un poco que ya es más trabajo, pero bueno, a mí me está aportando y sería un puntazo si dedicáramos un poquito de tiempo a esos tránsitos, ¿no? Semanales. El cómo vive la otra persona, digo, ahí va, no me había fijado en eso y eso ayuda mucho. Entonces, bueno, yo lo lanzo, a ver si nos animamos. Te agradezco la propuesta. Bueno, entonces vamos a recapitular, cogiendo un poco tu propuesta, que además es verdad que es muy enriquecedor, ¿no? Compartir con los compañeros, sobre todo con alguien que ya está más reafirmado como Eva, que además lo hace genial con ese salero que tiene. Bueno. A mí me encanta. Bueno, y tenemos compañeros que hoy a lo mejor no han entrado, pero que son de la promoción pasada y que alguna vez estarán. Tenemos por un lado el Facebook, el grupo que hay específico para la formación profesional. Tenemos el Telegram, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado de no saturar, ¿vale? Y también os ofrezco la sala, es decir, yo la sala, al margen de que yo pueda o no pueda estar todo el rato con vosotros, y también porque en alguna manera el compartir estará más mediatizado, porque enseguida recurréis a mí para respuestas y yo quiero que sea algo más vuestro, pero sí que os puedo prestar la sala. Y si alguien dice, yo me propongo para estar tal día, un día que se fije, yo os puedo hacer para compartir la administración de la sala y que vosotros podáis de alguna manera, como estamos ahora, hablando de todas estas cosas que os pasan, etcétera. Ahí queda la propuesta, la invitación, Jasone. Yo lo único que necesitaría es para que también la gente supiera cuándo va a ser este encuentro del grupo, pues fijar algunos días en el calendario y algunas horas y qué personas les podría yo hacer para que administraran la sala ese día, ¿vale? Así que refuerzo un poco tu propuesta, Jasone, me encanta. Vale.
Pero Rasna, una cosita, Eva, ahora va. Eso me parece genial, pero claro, así de golpe, claro, cada uno entramos ahí diferentes horas. Yo creo que si empezamos a compartir realmente en el Facebook, ¿no? Vale. Pues nos llevará a la sala. Porque si fijamos la sala, eso no se va a dar, es complicado. Vale, ahí va a estar, ahí está el tema. Empezamos con el Facebook, pero no todo el mundo tiene tanta, vamos a decir, mira, lo utiliza esa red social, ¿vale? Por eso, bueno, dejó también otras puertas abiertas, pero desde luego el Facebook tenía justamente ese propósito, así que fabuloso. Jasone, venga. Crea ese aspecto grupal. Tú, como vimos en el curso monográfico que hicimos ahí en Galizano, ¿no? Sobre el Penta, tú eres muy de GUA, tu definición es de GUA, así que enlazar, ¿no?, a todas estas intenciones y necesidades, pues realmente eres la persona indicada, así que te animo a estar más activa en el grupo de Facebook. Vale, pero yo solicito, Eva, tú ahí apoyando, que eres buenísima, ¿vale? Capitana generala, un poco de orden. Mira, yo, con permiso de Rasna, yo lanzo una idea. Como yo soy generadora, sí, muy bien, pero vamos a concretar. Entonces, mi propuesta inicial, porque lo de alguien ha matado a alguien, al final no se sabe quién ha matado a quién. Entonces, aprovechando los reportes astrológicos, o quizá yo pueda hacer alguno, pero ahora no me comprometo en concreto a nada, a participar sí, que suele hacer Rasna y Nelly en la página de Rasna. Podemos utilizar eso mismo en la página que tenemos del Facebook del profesional que tenéis y a partir de ahí comentar, aprovechando que eso ya, cuando se haga eso, por rentabilizar el esfuerzo. Rasna, ¿cómo lo ves? Sí, y luego sí, lo de la sala. Bueno, puede ser más puntual. Eso, puede ser más puntual. Yo creo que eso sería de momento suficiente, no lo sé. Ajá, muy bien. Porque con los ejercicios que vais a tener que hacer, jajaja, ¿sabes? Sí. No sé, yo lanzo esa propuesta, ¿no? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Pues venga, ánimo con ese dinamizar que realmente era el objetivo del grupo, ¿no? Poder compartir entre vosotros. También Josep plantea el compartir los apuntes o las reflexiones que hace cada semana, pues estupendo, del programa solar. Maravilloso, Josep, venga, ánimo. Ahí yo creo que lo tenemos un poco, le sacamos poco partido, esto es, así que... Sí. Venga, lo que sí es, suele funcionar muy bien, habla la gerencia, ¿eh? Habla. Habla la gerencia, estoy utilizando términos que estuvimos visto en el tema del Penta y del GUA. Jasone tiene todo ese canal de iniciación y a mí me toca un poco gestionar, ¿no? Y por eso me llaman la gerente. Bien, lo que sí es cierto es que es bueno que haya personas que digan yo voy a hacer esto en concreto, porque si no se queda en el aire. Es decir, bueno, José dice, oye, yo voy a compartir el programa semanal en el que yo veo un poco por dónde va a transitar el sol. Ok, él dice, una vez a la semana yo comparto esto. Otra persona dice, pues mira, yo voy a poner este gráfico, voy a hacer esto otro. Es decir, que se concrete las propuestas y esto es lo que realmente creará ese dinamismo. O sea, yo invito a que cada uno vea en qué puede concretar. Puede ser algo un detalle, otros puede ser algo mucho más global, pero tenemos que ir concretando para que no sea... bueno, lo que ya sabemos, se pierda esta fuerza que nos da hoy Marte en la comunicación, se nos vaya un poco la fuerza, para que la podamos fijar a lo largo del curso, que además puede ser muy bonito, de verdad que sí, compartir. Vale.
Una última duda, porque yo me pierdo un poco en esto y no sé, ¿dónde has dicho que se mira el clima planetario y qué tránsitos, sí, aparte del Sol, qué sí. tránsitos hay que fijarse? Porque yo veo que a veces se dice, pues esto, hay tríada de planetas en la puerta no sé cuál, pero Bueno, no que sé, no te planeta... preocupes, que de eso es lo que vamos a hablar, Cintia, que hoy solo era la presentación. Claro, decía por lo de la aportación, es decir, Sí, 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 por sí. programa Bueno, solar sería ya comentar lo que cada uno vea. Por ejemplo, si Josep pone el programa solar de la semana, cada uno puede aportar lo que quiera, lo que le Vale, apetezca. Yo lo que digo es que se concrete, es decir, que os pongáis un objetivo. vale. Llámale compromiso, si tú quieres libre compromiso. A mí me apetece esto y cada mes, cada semana, cada día, cada 15 días, lo que sea, voy a hacer esto. Que se concrete, tenemos que dar forma. ¿Sí? Vale. Tú puedes hacer una pregunta. Sí, sobre lo que no te ha quedado claro. Perfecto. Vale, vale. ¿Entiendes? Okay. Vale, ¿dónde se miran los tránsitos? Programa MMI tiene el módulo de las efemérides, ¿vale? O sea que de ahí de entrada se pueden ver. También se puede ver si en MyBodyGraph, como digo, la versión gratuita es del análisis o el diseño individual, pero luego tiene módulos como es el compuesto, el del tránsito, etcétera. Es parecido al MMI, pero vía web. Es una aplicación web, ¿vale? No os la podéis descargar, es vía internet. Y bueno, esos son. Y luego en Jovian Archive o en Jovian Archive, ¿no? Tenéis también justo You Know o algo así, que tenéis lo que es el gráfico de la impronta planetaria de cada día. También lo podéis consultar ahí. Como analistas, yo os recomiendo que os compréis el programa, ¿vale? Os mandé un correo recientemente porque me preguntó alguna persona y tal para como recordatorio, porque lo vais a utilizar muchísimo. El tema de MyBodyGraph tiene una presentación buenísima, la verdad es que está muy bien, pero no lo vais a poder descargar. Bueno, en principio el requisito para un analista es comprarse el MMI. Bueno, valorar en qué momento lo podéis hacer, ¿vale? Pero realmente le vais a sacar mucho partido. Ok. Rasna, una consulta. ¿Qué coste tiene el programa? Yo negocié, ya os lo dije en el correo, un pequeño descuento. Creo que se queda en 380, pero mirarlo porque os mandé el enlace y ahora no sé si son dólares o euros. Pincha en el enlace que te mandé si quieres acogerte a ese descuento. Yo no gano nada con el tema, simplemente es que gestione el hecho de para los estudiantes, pues tener esa atención, ¿no? Entonces, lo que requiere el enlace que está creado para mis estudiantes, pues es que luego mandas un correo diciendo que has hecho esa compra y que te la activen, ¿no? O sea, primero hay que abrirse una cuenta en la página web, en un perfil, y luego cuando has hecho la compra, pues mandas un correo. De todas formas, mira tu correo electrónico porque no sé si fue ayer que mandé un recordatorio sobre este tema, Roberto? Sí, ahora le he hecho un vistazo. Una Sí, consulta. muy bien. ¿Hay alguna opción de como estudiantes, aparte del 15% de descuento, tener, no sé, por ejemplo, usuarios compartidos o algo así? No sé, yo te pregunto. ¿Usuarios compartidos qué quieres decir? Quiero decir, sí, tú tienes un programa que vale 600 euros, por ejemplo, y tienes 2, 3 usuarios que pueden acceder al mismo tiempo. Entonces, entre compañeros, se llega a un acuerdo, ¿sabes? No, en principio el programa, porque además luego se personaliza, quiero decir que cada vez que sacas un gráfico va a poner que es tuyo, el gráfico, que está hecho por ti. En principio es personal y la cuenta que te abres en Jovian Archive abres un perfil personal. Es un pago anual, ¿no? Entiendo. No, es un pago único.
Ah, ¿único? No, no, es un pago único, tú te descargas el programa, luego te descargas también el paquete de traducción, ¿vale? Para tenerlo también en castellano y ya te lo guardas en tu ordenador. Es más, te guardas la clave. Como vas a tener tu cuenta, tu perfil abierto, imagínate que formateas el ordenador, que quieres tenerlo, en fin, que ocurre cualquier cosa, tú siempre puedes volver a pedir la clave porque tuvieras algún problema que el programa pues se te llena de virus, te desaparece, en fin, lo que sea que te pueda ocurrir. En el momento que haces la compra, tú te vas a poder volver a descargar el programa y a poner tu contraseña. Funciona con una contraseña. Y eso lo vas a tener en tu perfil. En tu perfil. Lo mismo ocurre cuando os abrís una cuenta en el perfil de la IS10, de la Escuela Internacional, es decir, ahí vendrán los manuales que habéis comprado, etcétera. Imagínate que lo pierdes, ¿no? O que cambias lo que digo de ordenador, que suele ser lo más habitual. Bueno, pues ahí te lo puedes volver a descargar. O sea, la compra es permanente. Es Y permanente. de hecho, en las actualizaciones también, ¿vale? O sea, tiene una... en la configuración tiene un apartado de actualización. Si hubiera cualquier actualización en el programa o con relación a las efemérides o cualquier cosa, de hecho tú es una de las cosas que te consulta. Cada cuánto quieres, cuando veas el programa verás cada día, cada mes, o sea, se actualiza permanentemente. El problema, sí que quiero comentarlo porque esto es importante. El problema es que el MMI solo funciona con Windows. Ah. Y ahí ponemos un límite absoluto, ¿vale? Claro, siempre está el que tiene Mac y se configura en la nube o en una partición del disco, ¿vale? El Windows, ¿vale? Eso es viable. Pero ya, bueno, pues o tienes que tener una destreza para hacerlo o que alguien te lo haga, sabiendo que como vas a compartir disco, pues bueno, va a afectar a tu memoria en función de cómo compartas disco. También si lo haces en la nube, que es otra opción, ¿vale? Pues tienes que conectar a internet para trabajar desde tu ordenador con Windows, ¿sí? Porque imagínate que tienes un Mac. Lo digo porque como la extensión de la utilización del Mac, bueno, cada vez es mayor, pues esta es una pregunta que me hacen siempre. ¿Y por qué no lo hacen para Mac? Pues no tengo respuesta, de momento no está. Han preferido tirar por una aplicación vía web que es MyBodyGraph y que también es oficial. Hay otras aplicaciones en el mercado, sobre todo para móvil y tal, pero no son oficiales y por lo tanto no garantizan que la base de datos astrológica sobre la que está basada sea precisa, sea precisa, ¿vale? En la página web, por ejemplo, de Jovian Archive tienes para iPhone, puedes descargarte la aplicación del programa y luego, como digo, con cualquier conexión a internet puedes acceder a MyBodyGraph, que además tiene una presentación muy bonita, ¿no? ¿Qué ocurre? Que MyBodyGraph de momento no tiene un paquete de traducción, es decir, tiene un montón de audios, de textos, de cosas que te ofrece además, pero están en inglés. Ahí lo dejo, cada uno que decida. En teoría se supone que se está obligado a la compra del programa, del MMI, para la certificación, pero la verdad es que con la limitación de que sea solo para Windows, pues ahí entiendo que pueda haber personas que opten por la aplicación web que es MyBodyGraph y repito que también es oficial. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues a gusto, de verdad, muy a gusto de escucharos. Sois un grupo que, bueno, estoy encantada. Creo que es un privilegio para mí también poderme dedicar a lo que me gusta, a lo que me apasiona, que es el diseño humano y es gracias a vuestro interés, ¿no? Deciros que os mandaré un nuevo enlace para las sesiones. Como tenemos la primera el martes 17, pues seguramente el enlace lo recibiréis el día 16, el lunes, para que
Primero porque me tiene que pasar Iñaki la lista de confirmación de los que os habéis matriculado y segundo porque así no lo tenéis ahí en el correo olvidado, ¿vale? O sea que el día 16 os mandaré el nuevo enlace a la sala para las sesiones que vamos a tener durante todo este curso, ¿no? ¿De acuerdo? Pues un abrazo a todos y a todas, ¿vale? Un placer, como siempre. Venga, a mirar el tránsito planetario, ¿de acuerdo? Mira, yo me voy a comprometer para ser un poco también coherente con lo que he dicho, a ir poniendo el gráfico, igual que os he sacado el de ahora, que os lo he sacado en una de las diapositivas. Sí, a ver, este no era, este. ¿Vale? Pues voy a ver cada vez que el sol cambie de puerta, voy a intentar poneros el gráfico, ¿vale? Entendiendo que podemos seguir distintos movimientos, es decir, poner el gráfico cuando el sol pasa a una puerta y empieza en línea 1, eso es un tipo de movimiento y de tiempo. Luego habría otros, que es que cuando, sobre todo los planetas de más corta duración, ¿vale? Porque ya os digo, por ejemplo, Neptuno, Plutón, pues están mucho tiempo en una puerta, ¿vale? Pero bueno, si hay cambios en otros planetas significativos o me los pedís directamente y yo con mucho gusto los compartiré en el grupo, ¿vale? Hombre, cuando Saturno se ponga directo el 18 o algo así, muy bien. Por ejemplo, fechas así. Pues Eva, te invito a una cosa. Dime. Primero porque ya sabes que yo soy muy despistada, que me conoces mucho. Segundo porque tengo muchísimos frentes abiertos. Lo sé. Entonces tú me lanzas, oye, doña Rasna, compártenos el gráfico del momento en el que Saturno se pone directo. Y yo, como buena, me aplico y ahí que lo comparto. Entonces, en tu caso es lanzar la petición, ¿vale? Vale. O lo puedo poner yo. Y si tienes el programa, lo pones tú directamente. El MMI sí. Sí. ¿De ahí lo sacas tú? Sí, se puede sacar del MMI. Yo es que, bueno, indudablemente al dedicarme a esto, pues ya tengo distintos instrumentos, también lo tengo en el MyBodyGraph, pero la información es la misma. Vale. Que lo que vas consultas a efemérides. Tú como además sabes que aunque deja de estar retrógrado el día 18, va a tener unos días ahí un poquito de stand-by, que me lo pienso, que no me lo pienso. Eso es. Entonces puedes decir, bueno, sale retrógrado Saturno de esa puerta 38, pero hasta tal día no se nos pone en la siguiente puerta. Bueno, ahí te dejo para que hagas tu contribución y seguro que estimulas mucho al resto. Vale, ok. Gracias, Eva. A ti, cariño. Muy bien, pues venga, a cenar, que ya es hora. Un abrazo para todos y todas. Chao.